noches a todos, buenas noches a todas. Vamos a empezar con una noche más de análisis en casos clínicos según la medicina china. Y hoy tenemos un caso de un paciente femenino de 85 años, con motivo de consulta, dolor en la rodilla izquierda. Antes de empezar con este caso que vamos a ver por dónde lo abordamos, darle las gracias a los que están aquí en vivo. Y recordarles que todos los miércoles a las 8 de la noche nos conectamos, ¿no? De manera gratuita para hacer estos análisis de casos clínicos. Y bueno, vamos a empezar este caso, que es un dolor en la rodilla izquierda. Es una mujer de 85 años que celebra su 62 aniversario de casada y no podía caminar. Solo presentó a la consulta su radiografía con artrosis y no tenía informe. La terapeuta cuando observa a esta paciente encuentra edema en ambos miembros inferiores, más en la rodilla y la pierna izquierda. Le pide que señale el dolor a la paciente y señala con un dedo la parte de la rótula y la zona interna. Los voy a silenciar a todos y si alguien quiere comentar algo, abre su micrófono, ¿va? Vale. Además, voy a leerlo así como nos mandó el caso nuestra compañera. Además, cuando me cuenta que no puede expresarse correctamente debido a un accidente automovilístico con su familia hace 30 años. Muestra un movimiento intenso en las manos, detectado desde joven como temblor esencial sin medicación. El temblor es en todo momento, pero cuando quiere expresarse su movimiento es más intenso. En estado de reposo, a veces su mandíbula hace varios movimientos seguidos de apertura y de cierre. Luego se calma y no hay movimiento. Respecto al accidente, cuenta que se asustó y cuando la sacaron del auto que dio varias vueltas, no podía hablar bien. Comprende lo que uno pregunta y al dar su respuesta las palabras salen entrecortadas. Según parece, por los años de la patología se fueron pegando las cuerdas vocales. No tuvo lesión cerebral, fue estudiada, pero ella se asustó mucho y desde entonces tiene esta dificultad del habla. Su presión arterial es alta, está controlada con medicación, el pulso es profundo, es una paciente que tiene apetito, ¿no? Apetito conservado, supongo que quiere decir que tiene apetito, bebe poca agua, duerme bien, no se levanta por la noche, tuvo una cirugía le extirparon la vesícula biliar y el apéndice, es grupo sanguíneo O positivo, tuvo 5 hijos, 3 hijas y 2 varones mellizos. Esta es la foto de la lengua. Esta es la foto de la lengua. ¿Qué podemos ver en esta lengua? ¿Qué tipo de lengua es esta? ¿Quién quiere empezar? Quizá podríamos empezar con esto, ¿no? Observando la lengua. Es una lengua rosada, ¿no? Todos lo tienen en el chat, todos tienen el caso en el chat y la lengua por si la pantalla cambia la coloración, pero a mí me parece que es una lengua rosada. Yo la ¿Qué dice? veía un poco pálida en la punta, ¿no? Mm, Sí, yo también la veo un poco opaca, pálida, salvo los bordes que están un poquito más rojitos y hinchados. Ausencia de calor podría ser. No estoy seguro lo de la punta porque está como doblada hacia atrás, ¿no? A mí más me da la impresión de que está doblada hacia atrás a que esté pálida, porque si se fijan está como borrosa esta parte, ¿no? No estoy seguro. ¿Tú qué piensas, Miguel Ángel? Pues que podemos ver que es una lengua ligeramente enroscada, ¿no? Ligeramente O sea, enroscada. la punta va hacia abajo, ¿no? Mm. Ligeramente enroscada. Eso, por ejemplo, tiene un Probable- significado clínico muy importante. Digamos, en la
En la medicina china se ha establecido que una lengua enroscada tiene su punta curvada, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo, ¿no? Y esto siempre puede indicar calor en corazón. Por ejemplo, cuando la punta está enroscada hacia arriba, eso indica calor en el corazón, ¿sí? Y cuando la punta está curvada hacia abajo, se trata de un calor por insuficiencia, ¿vale? Y cuando está curvada hacia arriba, se trata de un calor por exceso, ¿sí? Ahí, por ejemplo, puede haber un calor por insuficiencia. A lo mejor quizás podría ser contradictorio. Yo no podría decir, ¿y cómo puede ser posible que tenga un calor por insuficiencia si la lengua no está roja, si no está pelada? Bueno, pues porque puede comenzar a existir una insuficiencia de yin. También hay algo muy interesante que vemos que la lengua es corta. Aquí, por ejemplo, ¿alguien sabe cuál es la definición clínica de una lengua corta? Ahorita hay que centrarnos Yo, en la... A ver, compañera, échale. pues una lengua corta indica frío interno y si es pálida y húmeda, indica una insuficiencia de yin. Sí, por ahí va. ¿Alguien, por ejemplo, tiene otra explicación? ¿Alguien que quiera participar sobre esta parte de la lengua? ¿Por qué es corta o por qué creen que esté corta? Algo a ver, alguien que quiera Está, participar. puede ser que esté corta porque sus músculos están tensos. Ajá, puede ser, puede ser. Aquí es importante definir que una lengua corta puede estar corta ya sea por frío o ya sea por calor, ¿vale? Sí. Entonces, una lengua corta no puede salir completamente de la boca, eso es evidente, ¿sí? Y parece contraída, ¿cierto? Bueno, fundamentalmente dos etiologías pueden dar lugar a una lengua corta. Una por insuficiencia y la otra por exceso, ¿vale? Aquí es importante saber que una lengua puede ser corta, ya sea por frío interno que pone rígidos los tendones y los músculos. ¿Esto qué va a generar? Pues de tal manera que los músculos que controlan los movimientos de la lengua no la dejan salir, ¿vale? O ya sea debido a un calor en exceso que daña los líquidos del cuerpo, lo que hace perder a la lengua la flexibilidad necesaria para estirarse, ¿sí? Aquí algo que es muy importante es que hay cuatro características de una lengua corta. Hay una lengua pálida y corta, roja y corta, roja, oscura, seca y corta, o bien hinchada y corta. ¿Cómo ven aquí la lengua ustedes? Hinchada y corta. Hinchada y corta, pero también la vemos que es pálida, ¿vale? Sí, Ligeramente. es También hay que ligeramente tener un pálida. poco de humedad, ¿no? Sí, aquí es importante definir y vamos a articular todo este proceso. Primero, pálida y corta, ¿vale? Una lengua pálida y corta va a indicar una insuficiencia de Qi y de Yang, ¿sí? Esto va a llevar a la formación de frío interno, como lo dijo por ahí la compañera María José. Esta formación de frío interno que agarrota, ese es un término clásico, que agarrota y que contrae los músculos y los tendones, ¿sí? Aquí es importante también saber que la lengua es pálida por la insuficiencia de yang y corta debido al frío que contrae los músculos de la lengua, ¿sí? Este estado principalmente de una lengua pálida y corta está habitualmente en relación con la insuficiencia de yang, ya sea de vaso o del riñón, cuyos signos y síntomas pues van a ser evidentes. Ahí habría que ir hacia los síntomas, ver si tiene síntomas de insuficiencia de yang o insuficiencia de riñón, ¿vale? Pero no hay que olvidarnos ahora. Una lengua hinchada y corta, ¿qué va a indicar? Una acumulación de flema y de humedad en los tendones y los músculos, y estos van a impedir ay, esta palabra se me dificulta, la protusión normal de la lengua, ¿sí? Y esto se debe habitualmente ¿a qué? A la insuficiencia de yang de vaso y
O puede ser también del pulmón, ¿sí? Que no puede transformar esos líquidos y esos se acumulan y forman la humedad y posteriormente la flema. Entonces, vemos que es pálida y corta y vemos que también que está ligeramente hinchada, como dijeron por ahí, ¿vale? Entonces ya tenemos un principio, ¿no? Ahora, ¿sí me escuchan? Sí, vamos bien, vamos bien. Ahora algo que es interesante ahí, definir qué vemos en los lados de la lengua. ¿Alguien logra ver algo? Los laterales de la lengua, Están hinchados. Ajá, ahora una pregunta, ahí cuál sería ahí que alguien dijo, a ver, aquí hay que abrir el chat, dice, hace 8 días dijo que era insuficiencia, ¿no? ¿Sí? Verónica Díaz, la compañera Verónica Díaz dijo eso, después dice Gabriela Morales por deshidratación, Andrea dice se ve hinchada, la compañera Verónica se corta el audio, híjole, perdón. La compañera Gabriela, no lo escucho cortado, puede ser tu conexión. Graciela, y con la fisura central, marcas dentales, impresiones dentales, por un ki de hígado estancado. Aquí esto de por ki de hígado estancado, habría que ver si tiene signos y síntomas de un estancamiento de ki de hígado, ¿no? Y puede quizás saber, pero hay que ver los signos y los síntomas para ver si realmente ¿cómo se llama? Pues para ver si es que sí. Aquí, por ejemplo, lo que dijeron algunos, que los lados están parcialmente hinchados, ¿cierto? Vemos que los sí. lados están parcialmente hinchados. ¿Alguien, por ejemplo, sabe qué significa una hinchazón en los lados? Puede ser un estancamiento de chi en el pecho, ¿no? O puede ser una insuficiencia. Bueno, puede ser un estancamiento de aquí en el pecho, pero aquí, por ejemplo, un estancamiento de aquí en el pecho sería más asociado hacia una hinchazón entre la punta y el centro. Pero vemos que los lados están hinchados. Si el centro de la lengua, si el centro y la punta estuvieran ligeramente hinchados, podríamos pensar en eso. Pero aquí es bueno definir esto, ¿sí? La hinchazón en los lados. ¿Qué es lo que nos indica eso? Pues nos indica que una lengua que está hinchada en los lados, ¿sí? Con una hinchazón más o menos entre mediana y grande, ¿sí? Es habitualmente una lengua de color pálido o de color normal, que aquí nos está diciendo que la lengua está ligeramente pálida, ¿no? Bueno, esta hinchazón va a indicar una insuficiencia de Qi de vaso o de Yang de vaso. En el caso de la insuficiencia de Yang de vaso, los bordes estarán húmedos, ¿sí? Y en este caso, pues también hay que ver los signos y los síntomas asociados hacia la deficiencia de Qi. Ve, aquí algo que es importante, que creo que muchas veces uno no se percata. Bueno, yo comento esto que es algo que a veces en algún momento nos ha pasado, es no ver el movimiento de la lengua, ver si cuesta trabajo o no. Por ejemplo, yo tengo algunos pacientes, yo normalmente suelo, ¿cómo se llama? Sacarles fotografías de su lengua para posteriormente hacer la historia clínica y yo en algunas ocasiones yo solía dejar pasar esto. Hay pacientes que les cuesta trabajo mover la lengua, perdón, que les cuesta trabajo mantener la lengua totalmente en reposo. Hay pacientes que la tienen demasiado rígida. Y aquí, por ejemplo, es importante también saber si la compañera que recolectó la fotografía vio si su lengua era rígida o bien si se movía mucho. Eso también es importante, ¿no? Sí, al sacar la lengua no se mantenía quieta, o sea, estaba en movimiento. Sí, de hecho, si nosotros vemos, esa lengua se ve ligeramente desviada. No sé si la vean desviada ustedes. O a lo Sí, mejor yo tengo hasta los ojos chuecos, ¿no? Puede ser que tenga yo los ojos chuecos y a lo mejor yo la vea chueca, ¿no? ujú. Sí, se ve un poco desviado. O cómo la ven ustedes. Sí se Sí, ve un está poco desviada. ligeramente desviada. Se ve ligeramente desviada. Y ahora una pregunta, ¿qué indica una lengua desviada? ¿Qué es lo que se imaginan? Una insuficiencia de Qi de vaso. Una insuficiencia de este chi de vaso, sí, puede ser una insuficiencia de chi de vaso. También Pero puede estar aquí, por relacionado ejemplo, con el viento, ¿no? Viento. ajá,
Sí, aquí es importante saber que una lengua que está desviada hacia un lado de la boca se está habitualmente que asociado, ojo, no siempre, ¿sí? Ujú. Pero significa generalmente viento, Viento ya sea interno. interno o ya sea viento externo, ¿no? Ujú. Sí. Ahora bien, aquí me gustaría preguntarles si es que quieren participar. Y si no, pues se va a quedar esa pregunta así en seco. ¿Qué ustedes, cómo podríamos definir una lengua desviada por viento externo? O cómo diferenciamos una lengua desviada por viento externo o por viento interno? Mm. Lengua temblorosa. Una lengua temblorosa, pero esa lengua temblorosa podría ser tanto por un viento interno como por un viento externo. Por ejemplo, en el caso de un viento interno, por una insuficiencia de sangre. Y en el caso de un viento externo, por una insuficiencia quizás de pulmón. Aquí el profesor Ali dijo, por el pulso. Sí, claro. También el pulso, habría que checar el pulso. Pero miren, por ejemplo, vamos a ver, ¿vale? Un viento externo, ¿qué puede invadir? Los canales de la cara y puede provocar, por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo vivo de un viento externo? De manera general. Una parálisis facial, una Eso, una fascia. parálisis facial. Ajá, porque hay una desviación de la boca y hay una imposibilidad de la elevación de los párpados y a veces hasta una desviación de la lengua, ¿sí o no? ¿No? Ujú. Sí. Y un viento interno tiene un origen y una naturaleza totalmente diferentes. Eso es importante definirlo, porque estamos haciendo alusión hacia una diferenciación sindromática, ¿vale? Entonces, un viento interno proviene normalmente de una insuficiencia de riñón, ¿sí? Y de una hiperactividad del yang del hígado. Pero también es importante saber que también puede ser consecuencia de una insuficiencia de sangre del hígado, ¿sí? Y aquí los signos clínicos de viento interno que son temblores, tics, los espasmos, los aturdimientos, los entumecimientos y la desviación de la lengua. Aquí yo no he visto completamente los síntomas, pero por lo que dicen, el paciente tiene un problema con el habla, ¿cierto? Sí, Sí, sí. Entonces por ahí va el tiro, ¿no? Por ahí va el tiro. Más no estamos diciendo que es viento interno, pero por ahí va, ¿no? Entonces, el ataque de viento siempre está asociado al viento interno, ¿sí? Aquí es importante también saber que el viento interno puede afectar solo a los canales, ¿sí? Y no haber Mm. entonces problemas de conciencia, sino simplemente puede haber una perturbación, a menudo puede ser transitoria, ¿sí? Puede ser transitoria de los movimientos de un miembro o un entumecimiento, ¿vale? Y es importante definir que cuando el viento interno afecta a los órganos puede haber pérdidas de conciencia súbitas y otros problemas seguidos como cuáles, como la hemiplegia o la asimetría del rostro, ¿vale? el profesor Y Ali en estos quiere dos casos, comentar algo. a ver, Sí, muy buenas noches a todos. De hecho, sí tiene datos de apoplejía. Si vemos su rostro, su pliegue, su surco nasogeniano está muy pronunciado, solamente de un lado de la cara, del otro de hecho, completamente desaparece. Y entonces también nos habla de la disartria. Tiene, más bien yo entiendo que tiene como dificultad para pronunciar las palabras, como que las arrastra. Entonces la disartria nos habla obviamente de un problema neurológico que se pudo haber dado por un ascenso golpeante de yang de hígado. Esto por la descarga adrenérgica que obviamente pues tuvo al momento del accidente automovilístico, ¿no? Y quedó esta secuela. Eso es lo que yo puedo ahí observar. Ya obviamente pues faltarán más otros datos para poder ahí correlacionar clínicamente. sí, lo que dijo el maestro Ali es muy importante, porque de hecho, si nosotros vemos que su tez también parece pálida, ¿no? Su test Sí, parece así es. pálida. Y algo que es importante es que la tez nos va a mostrar el estado de la sangre, del corazón y del fuego. Por ejemplo, cuando alguien está anémico, sus mejillas y su tez en general son pálidas y no hay mucho color, ¿sí? ¿Por qué? Porque el corazón es fuego y el corazón a quien corresponde al cielo y la cara corresponde anatómicamente al cielo.
Por eso, en enfermedades que incrementan la temperatura del cuerpo llevan a cambios de la tez, como fiebres altas o bien como bochorno. Y de hecho, se ha demostrado que incluso en enfermedades que quizás no provocan un cambio de temperatura, también afectan la habilidad del corazón. ¿Para qué? Para permanecer lúcidos, o bien también como el delirio. Entonces vemos que también hay una afección de la cara. Como dijo el maestro, eso que Andrea dijo fue comenta que muy se ve un interesante. poco de... Andrea comenta que se ve un poco de retención de líquidos, que también se ve un poco de retención de líquidos. Un poco de retención de líquidos. Bueno, sí, posiblemente sí haya. Aquí yo creo que para definir eso, ahora hay que ir a los signos y a los síntomas. Ya hablamos de la lengua y es bueno que se haya quedado en su memoria que tanto hay exceso como hay insuficiencia, pero hay que ver qué predomina más. Ya hablamos del ki, ya hablamos del yang, ya hablamos del viento interno. Ahí, por ejemplo, dice, ay, a ver, ¿dónde dice? El motivo, lo que no hay que perder Además, de vista es que el motivo de la consulta es el dolor de la rodilla, ¿no? Que dolor de la rodilla izquierda. presentó radiografía con artrosis, no tenía informe, tiene edema en ambos miembros inferiores, pero más en la rodilla y en la pierna izquierda. Señala la parte de la rótula y la zona interna, que por ejemplo ahí estaríamos hablando del canal de vaso-estómago, ¿no? De vaso-estómago, entonces podría estar relacionado con lo que decían al principio en la lengua de la insuficiencia de Yang, la presencia de humedad, la flema, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería también importante ver, por ejemplo, dice ese dolor de rodilla, ¿con qué mejora? Claro, aquí lo que tenemos que pensar es que nuestra compañera desde el principio nos dijo que no tiene mucha experiencia, no tiene mucha experiencia en la historia clínica, entonces estos son los datos que ella pudo recabar, ¿no? Bueno, Por eso la idea de empezar viendo la lengua y haciendo lo que hiciste, ¿no? Ahorita, que es muy interesante. Y con eso, con los pocos datos que tenemos, bueno, podemos correlacionar un poco, pero no tenemos más cosas. Ahora sí, yo creo que sí es interesante para pulirnos en esto de la diferenciación sindromática o de la anamnesis, lo que tú dices. Aquí es importante señalar que que deberíamos de haber preguntado para que no solo nuestra compañera, sino los demás que nos escuchen después, pues digamos, aquí nos faltó este dato, etcétera, ¿no? pero, Entonces, mira, con respecto al dolor de rodilla, que es el motivo principal, aquí es importante saber que en la medicina tradicional china existe el síndrome B de obstrucción dolorosa. B significa bloqueo u obstrucción de la energía, ¿sí? O sea, del ki y de la sangre en los canales y colaterales, ¿debido a qué? A la exposición a factores patógenos como el viento, como frío, como humedad y calor, y estos van a ocasionar dolor, inflamación y hasta un cierto punto limitación funcional, ¿sí? Entonces, desde el punto desde el punto de vista de la medicina, de la medicina occidental u ortodoxa, aquí que dice, bueno, artrosis de rodilla, ¿no? Bueno, la artrosis de rodilla en la cual se presentan signos y síntomas como dolor, como tumefacción, como deformación y limitación funcional, tienen una similitud sintomática con el síndrome bifrío, ¿sí? Síndrome bifrío y flema de rodilla, ¿sí? Entonces podría ir más o menos la tirada por ahí, si es que no se tienen completamente ¿cómo se llama? La diferenciación sobre ese dolor. No sé qué digan los demás. A ver ahí el maestro Ali, ¿qué nos quiera decir? O alguien Sí, ahí. bueno, yo la verdad, para poder decir que es un síndrome frío, pues no cuadra, porque bueno, nos está hablando que hay edema pélvico. Yo creo que me quedaría más bien con un síndrome BID por humedad o flema, podría ser. Sin embargo, tendríamos que ver también, por ejemplo,
si no presenta alguna otra sintomatología que relacionar. Aquí no, bueno, es que llegué un poco tarde, mil disculpas. ¿La artrosis o esta molestia de la rodilla fue después del accidente automovilístico? ¿Fue antes? ¿Ya estaba previamente? Ahí me perdí un poco. No, no. El accidente automovilístico fue hace 30 años Ah, ok. y le quedó esta sensación de no poder expresarse o que las palabras no salen enteras, sino que como cortadas, ¿sí? Claro. Me explicó la hija que aparentemente le hicieron estudiar y todo el tema y parece que las cuerdas vocales se le fueron pegando. Por eso Ujú, sí, sí, lo sí. puse. Y después, en cuanto a si yo le pregunté en qué parte de la rodilla te duele más. Y ella, Ajá. tocándose fuerte, se presionaba en la zona interna, digamos, cercana a la rótula, ¿sí? Pero más externa, no sobre la rótula, más parte interna. Ujú, Y ahí hacía una cara como de dolor, o sea que a la presión le dolía. ujú. Ok, bien. Y es la izquierda. Es la izquierda, sí, sí. La izquierda. Ok. Del lado donde se ve que está borrado el surco, ¿también es el lado izquierdo? Pregunto porque luego en la imagen, cuando lo pasamos, es la imagen como de espejo y puede mostrar el lado contrario. ¿También es su lado izquierdo? ¿Usted se refiere a este lado? Sí, donde no está. Ah, exacto. Donde no se ve el surco. Yo diría que es el derecho, ¿no? No sé, Adriana. Sí, yo de frente, o sea, le saqué de frente Pues, a una distancia prudencial, no tan lejana, ¿no? Sí. si está Ajá. de frente, es el lado derecho el que dice usted, profesor. Ah, ok. Perfecto, es derecho. Bien. Entonces, este desgaste, bueno, le llega la radiografía y no le trae una interpretación. No Sí. trae informe, simplemente la hija me dice que le mandaron a sacar la radiografía en el momento, entonces el médico traumatólogo no necesitaba informe, la miró y le dijo sí, tiene artrosis de Ah, rodilla. ok. Perfecto. Lo otro que tal vez sirva es que yo le pregunté si no tenía dolor lumbar, Ajá. porque metaméricamente tiene que ver la zona lumbar con la zona de rodilla. Yo le pregunté a la paciente y me dijo no, pero la hija me dice sí, porque fíjate que tiene como un hundimiento en la columna en la zona lumbar. Pero ella no se quejó de eso, ¿sí? Eso me lo dijo la Ujú. hija. También me Ok. gustaría aclarar que lo del edema pélvico no es pélvico, ¿no? Es un No es edema en miembros pélvico. superiores, ¿no? Así El se edema, menciona, maestro. Siempre que mencionemos que el edema es en miembros inferiores, tenemos que decir ajá, clínicamente en medicina alópata es este edema en miembros pélvicos o edema pélvico. Refiere a las extremidades inferiores. Vale. claro. La pierna izquierda, o sea, de la rodilla afectada, hasta el pie tenía edema importante. Ella es una señora muy chiquitita, eh, Muy no es bajita. muy bajita, ¿no? La he visto ¿Presenta sentada y sobrepeso o acostada. obesidad? No, prácticamente está sobre su peso. Según la hija, tiene 4 kilos de más, nada más. No se la ve una señora excedida. Vale. Vale, sí, porque los demás datos que tenemos son todos estos datos son alrededor del accidente, ¿no? Sí, sí. Sobre el problema del habla. Y luego tenemos nada más datos como la presión arterial alta, eh, tiene buen apetito, tiene buen apetito, tiene, Y no tiene insomnio, tiene insomnio, bebe no poca se agua levanta de noche, duerme bien, lo que sí no se hidrata bien, nunca tiene sed y hay que decirle que tome el agua. y no Hay que dar. sabemos cómo son sus deposiciones, cómo es su orina, no sabemos nada así, ¿no? Sí, le pregunté en forma, sí, le pregunté en forma, la hija me dijo forma normal, orina como normalmente, digamos, no ni en exceso
ni menos, ¿no? Ni menos cantidad, pero bueno, no suelen fijarse en esas cosas. Ese es el Claro. tema, así que le dije que, Sí, bueno, porque, si por hay ejemplo, una yo ayer próxima tuve un vez, que se paciente, fijen. yo ayer tuve un paciente que me decía, yo le preguntaba si tenía estreñimiento y me decía que no, y cuando busqué un poco más, Mm, me decía que él va cada 2 días al baño, ¿no? Pero para claro, él, como eso es normal desde pequeño, pues según él no tiene estreñimiento, pero pues eso es un estreñimiento como un demonio, ¿no? claro. No, ella, por lo que yo le pregunté, la respuesta fue, voy todos los días. ¿Cuántas veces? Dije, una vez. Vale. Y sí, lo normal es muy subjetivo, para cada uno hay una normalidad, ¿no es cierto? Vale. Pues con esto, ¿qué piensan? ¿Qué piensa el profesor Ali o Miguel Ángel o cualquiera de los presentes? ¿Qué piensan que nos iríamos hacia el frío y flema en la rodilla? ¿Nos iríamos hacia la insuficiencia de Yang? ¿Nos iríamos hacia dónde? Mm. Ella es Pues pálida quizás, en todo su cuerpo, es pálida, ¿Ella es qué, ¿no? perdón? Ella es Es pálida. pálida, sí, sí. Y quizás aquí, inexpresiva en su cara, ¿no? Adelante, algo Miguel que Ángel. que a lo mejor quizás sería muy arriesgado, a lo mejor dar como por hecho algún diagnóstico, puesto hay que ser honestos, hacen falta síntomas. Entonces, hay ciertas especulaciones de por dónde puede ir, pero creo que, bueno, yo al menos así de mi parte, creo que hacen falta, ¿cómo se llama? Signos y síntomas como para más o menos, como para hacer aproximaciones más reales de lo que está pasando. Eso es lo que yo Claro. digo. Sí, sí, Claro. no me refería a hacer una diferenciación sindromática, o sea, de decir qué síndrome tiene, sino más bien como definir los que hemos dicho como los supuestos que hemos dicho, ¿no? Ujú. Como los supuestos, o sea, sabemos que no podemos, o sea, obviamente con lo que digamos ahorita, obviamente no es algo para que Adriana en este caso haga un tratamiento, ¿no? Con esta señora, sino estaría más enfocado en que pregunte, en que pueda preguntar un poco más, ¿no? Igualmente en el grupo de WhatsApp subimos ya las historias clínicas para que tenga una guía un poco más en forma, ¿no? Sí, gracias, yo no la tenía. Gracias, ya la tengo en mi poder. Dice Verónica, ¿es hipertensa? Sí, 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 ¿no? Sí es hipertensa. sí es hipertensa, pero toma, no me acuerdo el nombre de la medicación, pero toma 3 mitades en el día y mantiene Disculpe, una presión de 11,6. Vale. Adelante, disculpe, profesor. ¿cómo es eso de 11.6? Disculpe. Es que bueno, aquí Eh, en México se maneja Maneja diferente. Tal vez 110,60, ¿puede ser ahí Ah, o ok. no? Ah, ok. ¿Sí? ¿No tomará de casualidad amlodipino? ¿Te puedo marcar? Órale, pues. Eh, Sale, mi amor. Toma además atenolol y Ajá. los otros nombres no Pero pude amlodipino no. tomarlos porque no me suena este, pero No. Enalapril. mm, puede ser eso. No llegué a anotarlos porque lamentablemente no conozco de remedios, entonces cuando te dicen aquel, no Ah, ok. Bueno, es llego. que lo que comenta es muy importante porque atelenolol es un beta bloqueador, es un medicamento que se indica para insuficiencia cardíaca. Yo atando ahorita rápidamente todos los síntomas, hacía muy grosso modo, yo creo que su diagnóstico sería una insuficiencia de Yang de riñón. Definitivamente, porque ahí tiene datos precisamente muy, muy precisos y característicos que nos está dando la hipertensión, la retención de líquidos, el desgaste articular. Entonces también tendríamos que ver toda esa parte. O sea, está controlada, es hipertensa, pero al final del día controlada. Esa Sí, sí. presión de 110/60, pues está bien.
hay que checar cuánto tiene de frecuencia cardíaca, porque para eso toma el beta bloqueador, para que su corazoncito obviamente no se acelere. En cuanto a lo que es al ritmo al gasto cardíaco, ¿le llevó algún electrocardiograma? No hubo mayor estudios, no llevó ningún No, otro. no, no, porque Nada, digamos, la idea era que solo viera el tema de la rodilla porque claro. hoy está en su fiesta de 62 años de casada. Eso es lo que le preocupaba. Claro. Bien, y al final del día, ¿qué fue lo que usted colocó de tratamiento? Bueno, yo con las disculpas de todos ustedes que son unos maravillosos acupuntores y con mucha experiencia, yo no le coloqué agujas porque Ujú. donde estudio nos dicen que hay que tener mucho cuidado con las personas mayores por su chi, por su energía propia. Entonces puse imanes. Yo soy terapeuta en biomagnetismo, pero no el magnetismo que es del doctor Gois, es Ah, ya otro dice Altois. que vemos acá en Argentina. Ajá. Bueno, entonces la traté en forma local, con 4 puntos que podríamos nombrarlos: estómago 36, vesícula biliar 34, Shuai, y vesícula biliar 32, no recuerdo el nombre. Nosotros hacemos una especie de campo, ponemos polo norte, polo sur, polo norte, polo sur. Y la verdad que después puse en vaso 6, también en una pierna un polo norte y en otra en polo sur, porque el norte busca el sur. Y la verdad que yo no la vi, pero me contó que le bajó muchísimo el edema, que el dolor de rodilla casi no le dolía y que podía caminar mucho más, mucho mejor. No rengueaba tanto y no le dolía, o sea que ella hacía como una especie de renguera porque le dolía mucho y no podía apoyar el pie. Y ahora no, ahora está bastante bien. Así que es lo que les puedo decir. El edema Gracias, muy bajó bien. bastante. ¿Cómo cuánto habrá mejorado? ¿Un 50% o un poquito más? Y yo diría un 60 y pico, casi 70%, porque cambió hasta su expresión de la cara y tenía más color, digamos, Ujú. todo por lo que me cuentan las hijas, ¿no? Sí, claro. Ok, entonces solamente ha tenido una sesión con usted. Sí, sí, sí. Es que Ok. vive lejos, por eso. Ujú. Yo creo que sería importante que estos mismos puntos que usted ya ha colocado con par biomagnético, colocar solamente la aguja. Puede a lo mejor, si no tiene a lo mejor la parte de mucha experiencia o tiene la sensación de como de precaución, ¿no? No, a veces no es tanto miedo, sino la precaución. Con aguja muy Sí. pequeña podría puncionarlo y tal vez ni siquiera realizar alguna técnica de tonificación, ni tampoco de Ajá, sedación. Y esto obviamente ajá. va a facilitar el poder saber cómo va evolucionando ella. Simple y sencillamente con el hecho de colocar la aguja, yo creo que eso le va a ayudar mucho, con, bueno, un efecto más explícito, definitivamente. No dudo obviamente que el campo biomagnético le haya también funcionado, pero podría también irnos dando pauta a ver qué Ujú. otros puntos podemos ir manejando en las sesiones subsecuentes y también que ella nos vaya platicando las mejoras, ¿no? Definitivamente, Claro. porque por ejemplo, el que me comenta de vaso 6, pues también nos podría ayudar mucho precisamente para la parte de lo que es el edema, ¿no? Entonces, pues Claro. ahí simplemente colocarlo, sin ni siquiera ya moverlo, nada más dejarlo ahí su tiempo tal vez de 20, 30 minutitos e ir viendo qué cambios va teniendo. Sí faltan obviamente más datos, pero pues también por lo que comento, todo lo refieren las hijas. Entonces, yo creo que también aquí Eh, la parte emocional, también a lo mejor ahí no ahondamos mucho, pero pues poco a sí, poco, yo creo en que la verdad fue, cuanto, claro, sí. en cuanto a o sea, yo sé colocar agujas, en donde Ujú. estudio me han enseñado, pero por ahí no me han enseñado eh, el intercambio que hace el chi entre un meridiano y el otro, bueno, ese tipo de cosas lo dejan librado al azar
de cada alumno, y eso es, digamos, a descubrir en la consulta que uno haga, a ver cómo va, o sea, coloco una aguja y verifico a ver qué pasa, qué no pasa. Por eso, la verdad que es una escuela lo que ustedes hacen para mí, porque Pregunta Andrea si con par biomagnético te arrojó algún otro dato en cuanto a lo emocional. no, yo no hago par biomagnético. Acá se llama biomagnetismo, nada No más. haces Y el test kinesiológico, pues, ¿no? no se hace. Es otro, es Es otro, otro, es otra, es otra escuela, es es otra otra escuela, escuela. vale. Acá sabemos que está la escuela de Graciela Pérez Martínez de biomagnetismo médico, y después está la escuela del doctor Boyce, que esa es la que no practico yo. La que usted maneja es la Eh, que se basa en puntos cardinales y Se apertura de basa energía, ¿no? claro, se basa también en puntos de medicina china, ¿sí? Claro. Y en cuanto que el manejo de la energía tiene que ver que el polo norte busca el polo sur, Así y es. es como arrasa, digamos, y como el polo norte actúa como un desinflamatorio y el polo norte junto con el polo sur actúan como un reconstituyente de tejidos. Por eso creo que ese dolor se le fue. Ella le queda, digamos, un 5% de ese dolor que tenía. Ella me dice casi nada. Así que, En bueno, este tipo de, eso. en este tipo de problemas también a veces es muy útil el método del equilibrio del doctor Richard Tan, ¿no? Y pues, en este método del equilibrio se pueden agarrar estos 5 meridianos, estos 5 canales, Ujú, para hacer un equilibrio de esta forma, ¿no? Entonces podrías poner, por ejemplo, del lado derecho, de manera ujú, local como lo hiciste con los imanes, o inclusive lo puedes usar con los mismos imanes, ujú, vaso, hígado, del lado derecho, y del lado izquierdo pones estómago. Y del ujú. lado izquierdo pones arriba pericardio y del lado derecho pones intestino grueso, usando la imagen espejo, ¿no? Ah, Si ok, estás trabajando aquí la rodilla, trabajas sí, aquí el codo. Aquí trabajas el codo y acá trabajas la rodilla. claro. Ok, sí, sí, sí. Ese método Perfecto, funciona bien. A veces hay que poner agujas cada 3 días, una cosa así, pero claro, funciona bien para ese tipo de cosas. perfecto. Muchas gracias. Pues Lo bueno, que sí es que el edema, yo usé también hígado 3, puse lo que llamamos nosotros un taiki, que es un pequeño imán, en la pierna que estaba con mucho más edema, puse polo norte, y en el otro pie, digamos, polo sur. Puse muy poquititos, y en cuanto a la parte emocional, utilicé REM 17. Puse un pequeño taiki ahí, y la verdad es que me contaban las hijas que no podían creer la diferencia. Ahora hasta se ríe, se qué bueno. expresa. eh, bueno, digamos, con lo poco que sé, es lo que pude hacer. Muy bien, ¿no? Y tuviste cambios. Al final es lo que luego decís, bueno, yo así pienso, o sea, al final la mejor medicina es la que funciona, ¿no? Si ella se sintió bien, vuelve, tuvo cambios, estuvo perfecto. Y lo más importante, hoy está en su fiesta, que era lo que quería. O sea, ella me preguntó por su rodilla, nada más. Qué bueno. Todo lo demás es lo que observé, ¿no? Pues si les parece bien, vamos a cerrar aquí la sesión. ¿Alguien tiene algo que quieran comentar sobre el caso? ¿Alguna duda o algún comentario que quieran decir sobre el caso? Yo quería felicitar a la compañera porque bajar el dolor en 60% es un gran logro en una sesión y tal vez, o sea, estás llevando un buen camino, si es que, o sea, con lo que hizo. Y bueno, y si quiere ver los otros síntomas, las otras molestias que tiene, yo, bueno, pediría más información en el tema de la hipertensión, que a veces te diagnostican una hipertensión
por una simple medición, pero la medición que da es realmente no normal, hasta un poquito baja, ¿no? Y los temas también de las cirugías, no hay muchos datos de eso. Entonces, quizás si uno quiere explorar dónde nace el síndrome, esa información sea buena. Pero en verdad muy bien por lo que hizo. Sí, lo que Claro, puedo aportar en felicito. cuanto a las cirugías es que son de larga data, o sea, no son cercanas, digamos, como el accidente que fue hace 30 años, ¿no? Claro. Vale. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Pues muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias, compañera, por presentarnos el caso. Estuvo muy interesante. Muchas felicidades, como dice nuestro compañero, muchas felicidades por los resultados. Y nos vemos el próximo miércoles, si les parece bien. Muchas gracias, profesor Ali. Siempre es un gusto escucharlo. Gracias a Miguel Ángel también. Gracias a usted, maestro. Nos vemos Muchas el gracias próximo a miércoles. todos y por su paciencia, ¿no? Porque la verdad que me asustaba mandar algo porque para mí ustedes saben muchísimo y bueno, por mi falta, ¿no? de conocimiento. Así que A todos gracias. nos pasa, no creas que eres la única. Todos nos da nervio muchas veces exponernos, ¿no? Exponernos nos da nervios, nos da miedo, pero pues así aprendemos todos. Esa es la idea de estas sesiones, que podamos aprender todos con la experiencia de uno, aprendemos muchos. Entonces por eso te damos mucho las gracias. Esperemos que nos manden más casos. Sí, sí, bueno, muchas gracias a todos, Cuídense muy mucho. amables. Buena semana. Adiós.